catalogado la expresión de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad oculta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y en lo que nos resta de el estudio del atributo de la voluntad de Dios, vamos a ver estas expresiones de la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver dos de ellas, que es la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva. Pero vamos a comenzar con la voluntad decretiva de Dios. Se le llama decretiva, o esa palabra decretiva tomada de la palabra decreto. Un decreto. Esto es, recuerden, niños, los reyes y en ciertas formas de gobierno, el presidente también puede decretar una cosa. Puede dar una orden que es absoluta y que tiene que ser cumplida sí o sí. No hay vuelta atrás. Se puede definir la voluntad decretiva de Dios de la siguiente manera. Podemos decir que la voluntad decretiva de Dios es aquella por medio de la cual Dios se propone o decreta todo lo que tiene que suceder, sea que quiera cumplirlo efectivamente o causativamente, o permitir que ocurra por medio de la agencia irrestricta de sus criaturas racionales. Yo sé que es largo, pero es bien importante, es necesario todo lo que dice para que podamos entender con claridad esto. Vuelvo nuevamente a la definición. Es aquella por medio de la cual Dios se propone o decreta, como vimos, todo lo que tiene que suceder. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios allí, en esta voluntad, Dios decreta todo lo que tiene que suceder. Ya vimos la ocasión pasada que todas las cosas están dentro de la voluntad de Dios y ninguna cosa escapa a su voluntad, ¿se acuerdan? Ahora, esta voluntad es esa voluntad decretiva, en donde Dios propone o decreta todo lo que ha de suceder. Ahora, esto que Él ha decretado y que va a suceder, dice la definición, sea que quiera cumplirlo efectivamente, otra forma de decir efectivamente, otros teólogos han dicho causativamente, o permitir que ocurra por medio de la agencia irrestricta de sus criaturas racionales. ¿Qué está diciendo esta frase? Lo que está diciendo es que una vez que Dios ha decretado que algo va a suceder, tiene, digamos que dos maneras de hacer que suceda. Una, que Él decida hacerlo directamente, es lo que algunos teólogos han llamado causativamente, es que Dios cause las cosas. Como un ejemplo de eso sería, por ejemplo, circunstancias que están fuera del control del hombre, como los tsunamis, como los huracanes, como lo que se conoce como los desastres que ocurren en nuestro mundo. En estas cosas el hombre no tiene control. El hombre no puede controlar que sucedan o que dejen de suceder. Estas están enteramente en el control de Dios. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de la voluntad decretiva de Dios cuando es efectuada o cumplida causativamente o efectivamente, que Dios de manera directa es quien interviene para que esto ocurra. Pero también Dios obra que las cosas ocurran conforme a su voluntad decretiva, pero también lo hace por medio de la agencia irrestricta de sus criaturas racionales.
¿Qué significa eso de agencia irrestricta de sus criaturas racionales? Bueno, agencia es actividad, es influencia, ya vimos que es esa intervención irrestricta, o sea que a pesar de eso, esas criaturas racionales piensan y actúan racionalmente, aunque a veces no lo parezca, pero que esa actuación es irrestricta, es decir, que Dios no es que los forza a que hagan lo que Él quiere que hagan, sino que estas criaturas racionales, por su propia voluntad, en el ejercicio de su voluntad, al final terminan cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, vamos a tratar de mostrarlo en esta oportunidad. Para comenzar, quiero invitarlos a que vayamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es el versículo que leímos también ya el domingo pasado, Efesios capítulo 1, y nuestro versículo es el versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice la Escritura: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como vimos el domingo pasado, este verso nos enseña con toda claridad, hermanos, que Dios está actuando. Esto es, que Dios está haciendo todas las cosas. Que su voluntad, veíamos, es una voluntad activa, no es un deseo pasivo de querer que algo suceda y ya, sino que su voluntad, veíamos que es esa voluntad activa. Veíamos que la palabra que se tradujo como hace es la palabra griega de la que viene nuestra palabra energía, ¿se acuerdan? Y esto significa que Dios causa que sucedan las cosas. Y a la vez nuestro texto, Dios pues está interviniendo también de manera causativa en las cosas. ¿Por qué tembló en aquel lugar? Porque en la voluntad decretiva de Dios estaba que eso sucediera. Pero sucedieron muchas cosas así o así. Bueno, sí sucedieron. Pero saben, eso, como veremos, no hace a Dios ni autor de pecado ni injusto. Mucha gente piensa que porque ha perdido sus bienes en alguna desgracia o en alguna situación de lamentar, entonces eso no tiene que ser algo que hizo Dios porque me causó a mí un daño. ¿Cuál daño? No, es que ya no tengo las 10 casas que tenía, ahora ya nomás tengo 9. Bueno, la realidad, como hemos visto en otras oportunidades, es que Dios está interesado principalmente en la salvación de los creyentes. Y que si para que el Señor rescate a alguien lo tiene que dejar en la calle, lo va a dejar en la calle. Porque su alma eterna vale más que las comodidades que pueda tener en este mundo. ¿Me explico? Es como ustedes mismos como padres. Si para preservar los dientes de sus hijos no les dan dulces durante toda su niñez, ¿no lo harán acaso con tal de que eso preserve sus dientes? Está interesado en la salvación de todos los creyentes, y para ello Él, hermanos, hará las cosas sabiamente y bondadosamente y justamente necesarias para que éstos vengan al arrepentimiento. Anda hasta cantando y diciendo: oh, lo que tanto tiempo yo busqué, hoy por fin lo he encontrado. Eso no es cierto, hermano. Nosotros no estamos buscando a Dios.
Andábamos buscando nuestros propios placeres, nuestros propios deleites, andábamos buscando el pecado. Fue Dios quien nos encontró. Y por su voluntad, Él se impuso a nuestra propia oposición. Se impuso a nuestra pereza. Se impuso a nuestra maldad. Y nos atrajo. Nos dio vida. Nos hizo nacer. Para que entonces nos diéramos cuenta de quiénes éramos. Y de lo que necesitábamos.